de estos 3 encuentros. Bien, ahí Tincho se acordó de grabar la conferencia, muy bueno. Bueno, como decía, les recuerdo que este es el segundo encuentro de estos 3 encuentros que vamos a tener en este ciclo de conferencias. Todos van a quedar grabados para YouTube. Vamos a mandar enlace del canal a la mitad con algunos contenidos que también se van a sumar a esta charla. Y aparte, a la mitad de la conferencia también le vamos a enviar el link para la charla de mañana, que es a las 11 de la mañana. Así que bueno, como bien dijo Tincho, seguimos detección de jugadores con potencialidad. Sí, pasa. Sí. Bueno, para hacer un resumen de la última charla, ¿sí? Hablamos de 3 diferentes etapas, ¿sí? Iniciación, identificación y selección y consolidación, donde las cuales estaban divididas por diferentes edades cronológicas, aunque también dependiendo del tipo de maduración que iba teniendo el jugador, el niño o la niña, ¿sí? Se podían ir moviendo un poco. Y en cada etapa había diferentes factores técnico-tácticos, físicos, psicológicos y de estilo de vida que íbamos a tener que trabajar o que íbamos a tener que dominar para pasar a la siguiente etapa, ¿sí? La idea de hoy es centrarnos en la etapa de iniciación. Sale de Tincho si querés. ¿Estamos? ¿Pasa a la siguiente? ¿O se trabó? Ahí estamos. Bien. La idea de hoy es centrarnos en la etapa de iniciación, ¿sí? Ver en profundidad también ciertas cuestiones que consultaron la última vez y hablar un poquito, ir pasando por todos los diferentes tipos de factores y también entender en qué se llegaría a destacar algún chico que tenga un talento especial para el bádminton o un potencial de llegar a jugar en el alto rendimiento. Aunque tampoco es definitivo en esta edad decir que alguien va a llegar al alto rendimiento, pero bueno, tal vez hay algún indicio temprano. Así que ahora los dejo con Tani, que va a empezar con la parte de factores técnicos. ¿Estás ahí? No se te escucha, Tani. Tenía el micrófono muteado. Listo. Bueno, buenas noches a todos. Ahora vamos a empezar con lo que sean los factores técnicos en etapa de iniciación. Empezando primero por lo que consideramos la técnica base y los diferentes golpes y cuestiones técnicas que consideramos que son mejores en esta etapa. Como primero tenemos los cambios de empuñadura. Esto es muy importante enseñarlo en la etapa al principio por el hecho de que siempre en distintos golpes vamos cambiando las empuñaduras y no tenemos siempre la misma. Entonces siempre es importante ver cómo el chico empuña la raqueta y cómo va cambiando dependiendo del lugar en el que se encuentre y dependiendo del golpe que quiere ejecutar. Después, como estamos en etapa de iniciación, los más chiquitos no pueden hacer saques profundos, pero pueden empezar haciendo saques cortos, que es el saque más fácil para empezar. Después tenemos los bloqueos. Los bloqueos son golpes que se dan mayormente de lo que sería la altura de la cabeza, a un costado de nuestro cuerpo o adelante nuestro, que lo que busca es que caiga, digamos, cerca de la línea de saque del rival. Después tenemos los golpes de lob. Los golpes de lob hay que explicar que el lob es un golpe que ya se da cuando nosotros golpeamos a una altura más baja de la mitad de la red para abajo. Eso lo vamos a ir viendo con el tiempo, lo que queremos decir con diferentes alturas. El golpe de dejada en red, un golpe que es buscando que en vez de que caiga la pluma cerca de la línea de saque, sino que caiga más cerca de la red. Y se busca, ya ese golpe no se puede hacer tan abajo como en el lob, sino que se tiene que hacer más arriba, porque si no perderíamos calidad. Los golpes tensos son mayormente parecidos a los golpes como de estilo bloqueos, pero se pueden dar también en clear, como en clear tensos o bajadas rápidas. Estos son los golpes tensos sobre la cabeza, todo lo que se da un poco más arriba de mi cabeza, delante mío. El drop de fondo de cancha, que sería el golpe que bajamos la pluma en etapa de iniciación. Si bien el drop tiene la particularidad que podemos hacer drops con diferentes, ¿cómo se dice? Perdón, efectos, como con slice o al revés.
En esta parte nos tenemos que centrar mayormente en buscar que el chico, cuando hace un drop de fondo de cancha, que el drop sea cerca de lo que sería la red o entre la línea de saque y la red del lado del rival. El clear, por otro lado, en esta etapa de iniciación, cuando son muy chiquitos, no, les va a costar mucho llegar fondo a fondo. Lo que sí, lo importante del golpe clear o despeje, como también le decimos, es que lo ejecuten lo mejor posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque del movimiento del clear sale, en gran parte sale el golpe de drop y el remate. ¿Qué varían estas tres cosas? O sea, si bien la ejecución es muy parecida, ¿qué varía? Es la zona de impacto donde yo golpeo. Porque una de las cosas que se debería aclarar es que yo, si golpeo por encima de mi cabeza, ahí puedo hacer un clear y podría intentar hacer un drop. No va a ser un drop de muy buena calidad porque estoy pegando con la pluma por encima de mi cabeza. Ahora, en el drop, un buen drop buscando buena calidad, yo el golpe no lo ejecuto, o sea, no hago el impacto de la pluma por encima de mi cabeza. El impacto se da un poco más adelante mío. Por eso lo importante es que yo llegue antes a la pluma para poder hacer el drop. Lo mismo que el remate, justamente. Yo tengo que impactar la pluma un poquito más adelante para poder hacer un remate para que baje lo más profundo posible. Remate, en las etapas de iniciación, la verdad que yo creo que es uno de los golpes que los chicos deberían manejar ya sobre el final de esta etapa, sino que deberían controlar más lo que es los drops, los clear, los lobs, bloqueos. El remate ya es un golpe que, dependiendo de cada uno, cómo lo va ejecutando, le va a salir mejor o no, porque mayormente cuando los chicos son de una estatura bajita, quieren hacer un remate, pero si termina siendo un golpe tenso en algunas ocasiones. Por eso me parece que es un golpe que lo deberían de manejar mayormente al final. Y el saque profundo, como está aclarado, en edades avanzadas más que nada, es el saque que usan mayormente las mujeres en los partidos y en los chiquitos también se usa mucho. Pero en etapas de iniciación el saque profundo sería como sería como casi sobre el final explicar este saque, sino que al principio manejen saque corto. Lo que es movimiento, la técnica de movimiento, que empiecen a trabajar con lo que sería correr hacia adelante y hacia atrás. Esto me refiero a que los más chiquititos no pueden hacer desplazamientos laterales o chassé, sino que se desplazan, porque como ellos se dan cuenta que tienen que moverse rápido, corren para adelante y hacia atrás. Entonces es importante que les enseñemos que eso que están haciendo está bien, no hace falta que se desplacen con otros desplazamientos, porque más adelante, cuando ellos sean más avanzados, se van a dar cuenta que tienen que moverse más rápido y correr es la forma más rápida de movernos dentro de la cancha. Entonces es importante que ellos entiendan eso y que lo trabajen, obviamente, o sea, cómo me desplazo corriendo hacia adelante y cómo recupero el fondo de cancha corriendo hacia atrás. Fondo de piernas, a esto nos referimos a lo que son las estocadas, que empiecen a trabajar los golpes de red como dejadas en red, lobs, que empiezan a trabajar todo lo que es todo lo que es estocadas, cuando pueden trabajar también hacer un remate y que le dejen una pluma cerca de la red para poder hacer una estocada sobre el final del desplazamiento, o sea, llego corriendo y hago una estocada sobre el final. Desplazamientos laterales, eso mayormente es cuando se dan en ocasiones lo más común, o sea, me desplazo lateralmente para los costados en forma de defensa o en diagonal haciendo pasos laterales yendo para la red. Salto de tijera, esto es fundamental que lo empiecen a ver en esta etapa, porque ahí tengo una pregunta. ¿Se pueden explicar en ambas? Un segundo. Acá Juliana tiene una pregunta que dice, ¿los movimientos son convenientes enseñarlos en toda la cancha o adaptarlos las medidas de la cancha según la edad de los chicos? Yo, en esta parte, para mí pueden trabajarlo en toda la cancha, obviamente a algunos les va a costar más. Recordemos que creo que lo que es canchas más chiquitas son para entre 3 y 5 años, me parece. Ella creo que mini badminton me querés decir, ¿verdad? La cancha más chiquita. Pero en la edad de 6 a 13, de edad de 6 a 13 pueden desplazarse toda la cancha tranquilamente. Espero que te haya aclarado la duda. Después,
Los laterales, los que estaba diciendo, desplazamientos que se pueden dar para los costados como para adelante. Eso lo van adquiriendo en los golpes tipo golpes tensos o bloqueos. Me volví para atrás. Salto de tijera. Bueno, lo importante del salto de tijera es que es un golpe que vamos a empezar a utilizar, un movimiento que vamos a empezar a utilizar mucho en lo que serían los clear y los remates y los drops. Siempre y cuando, dependiendo de la circunstancia del golpe y cómo queremos que sea el golpe, ¿no? Acá hay alguna particularidad que algunas veces a los chicos se le da de forma natural hacer el salto de tijera. O sea, lo hacen de forma natural. Eso es un buen indicativo de que tiene como cierta predisposición al deporte, o sea, como que se le da con facilidad, porque el chico va, golpea y ya automáticamente hace el paso de tijera para adelante para quedar posicionado con el pie dominante adelante para poder recuperar rápido el centro de cancha. Entonces, eso es algo importante a tener en cuenta a la hora de observar. Y en la etapa de iniciación es que los chicos, desde los golpes de fondo de cancha, adquieran esa destreza, obviamente, ¿no? Después, los pasos chassé, mayormente se hacen los golpes que son para delante de la para los golpes que son delante de la cancha. Y los diferentes tipos de saltos nos referimos a lo que son los saltos tanto laterales, de fondo de cancha cuando quiero hacer un remate, un drop, salto con tijera justamente, o para adelante cuando quiero hacer un golpe cerca de la red, tipo una kill, o tratar de llegar para arriba. No sé, ¿todos me escuchan bien? Sí, Porque Tani, se acá escucha bien, se escucha Analía me bien. dice que no puede. Perfecto. Sí, todo ok. Perfecto. Bueno, tren superior armado de golpe en diferentes fases. Bueno, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo me desplace al fondo de cancha, doy un ejemplo práctico, me desplazo al fondo de cancha y armo todo el movimiento cuando llego a la pluma. O sea, yo ahí estoy perdiendo tiempo. Entonces es importante a los chicos ya explicarles que cuando ellos se empiezan a desplazar, ya empiecen a armar el golpe. Entonces, cuando llegan a la pluma, ya ellos ya tienen el golpe armado, lo ejecutan y después recuperan. Por eso en diferentes fases. La primera etapa es la parte de armado, la de ejecución y la de recuperación. Por eso es importante trabajar esto, porque después suele pasar mucho de que llegan los chicos, o cuando llegan más adelante, más avanzados, es que se desplazan bien, hacen todo bien, pero golpean, hacen todo junto. Y ahí se pierde un montón de calidad. ¿Por qué? Porque al hacer todos los movimientos de forma rápida, ya no tengo tiempo de ejecutar bien. Entonces es importante que siempre le enseñemos a los chicos que cuando salgo hacia el fondo de cancha o hacia adelante, yo ya voy armando el golpe antes de ejecutarlo. Y cuando llego a la pluma, ahí lo ejecuto. Lo que les iba a decir que todos estos golpes que están acá, los acabamos de subir al canal de YouTube de los entrenadores de Febara, así que los van a poder ver y los van a poder checar y hacerle las preguntas que necesiten hacernos. ¿Pasar la filmina, Tincho? Bueno, en esta parte, en etapa de iniciación, nosotros tenemos una clasificación de los golpes. Esta clasificación más adelante se van agregando cosas, o sea, se va aumentando la clasificación, va a tener otros factores, ¿sí? Pero en etapa de iniciación lo dividimos en dos, en golpes por debajo de la red y por encima de la red. Todo lo que es por debajo de la red va asociado a un movimiento, lo mismo que va por encima de la red. Los saques por debajo de la red, o sea, saque corto, eso es un estándar, no va asociado a ningún movimiento, pero por ejemplo, los bloqueos pueden ser asociados a un chassé, a un paso lateral. Los lobs pueden ser pasos laterales o de chassé, pero siempre van a terminar siendo con un fondo de pierna. O puedo correr hacia adelante y terminar con un fondo de pierna y hacer un lob o una dejada en red. Lo mismo con dejadas en red, son pasos laterales y finalizan con un fondo de pierna, o pasos chassé y finalizan con un fondo de pierna. Siempre son golpes que el chico puede llegar, en ocasión, si son muy chiquitos, van a correr hacia la red, en este caso, porque estamos trabajando todos golpes por debajo de la red, van a correr hacia la red y van a tratar de llegar, van a llegar de fondo de pierna, o sea, de estocadas. Más grandes, o sea, crecen más, ya pueden empezar a hacer pasos laterales, pasos de chassé.
y esos diferentes movimientos. Mayormente todos estos golpes de red que acabo de nombrar, como lobs y dejadas en red, terminan con un fondo de pierna, o sea, estocada. Ahora, los golpes por encima de la red, como golpes tensos sobre la cabeza, clear, drop y remate, los golpes tensos de la cabeza son golpes que se dan mayormente en el lugar. A lo sumo tendrán un movimiento lateral o un paso pequeño. Ahí tiene, Ariel tiene una pregunta. Dice, observando partido veo que no siempre recuperan el centro. A veces quedan posicionados para el lado donde recibieron. Eso se trabaja en iniciación. Eso lo vamos a ver en un segundo, Ariel. Ahora te lo voy a explicar. Perdón. Por arriba de la red, golpes tensos sobre la cabeza, son golpes que se dan mayormente adelante nuestro, un poquito por encima de nuestra cabeza. A lo sumo tiene un paso lateral o un paso de chassé, pero muy cortito. El clear, eso se va a... se asocia con movimientos como correr hacia atrás, o sea, yo golpeo, me tiran la pelota al fondo, corro o me puedo desplazar de chassé también, porque movimientos por debajo de la red lo puedo usar en el fondo de cancha, por los golpes de arriba de la cabeza. Llego, pero como estoy haciendo un clear, mayormente voy a terminar con una tijera, ¿no? Después de drops, lo mismo, puedo correr hacia el fondo de cancha, hago un drop, ejecuto una tijera, pero puedo agregarle un salto. Es una opción. Yo la verdad que hacer drops saltando a mí no me parece, pero hay muchos chicos que lo hacen. Y después sí, tenemos remate, que este sí es una combinación de varios movimientos. Me desplazo para el fondo corriendo porque tengo que llegar lo más antes posible a la pluma. Ejecuto un salto, hago una tijera y después mayormente viene acompañado de correr hacia adelante, porque cuando uno remata, la defensa suele ser cerca de la red, entonces yo tengo que subir rápido a buscar esa pluma lo más alto posible. Espero que esta parte haya quedado bastante clara. ¿Pasás, Tincho, la filmina? Y acá empiezan los factores tácticos. Esto es justo lo que me estaba preguntando Ariel, es el centro de juego. Hay diferencia entre el centro de la cancha y centro de juego. Bueno, esto es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque yo al chico le enseño, vos tenés que recuperar siempre tenés que recuperar el centro de cancha. Te explico cuál es el centro de la cancha y vos lo tenés que recuperar. Tu objetivo es siempre, después de que golpeás, recuperar el centro. Bueno, eso está bien, está perfecto. El problema es cuando el chico no se da cuenta de que cuando está golpeando el rival, él sigue yendo al centro de la cancha. Entonces el rival golpea y yo estoy yendo al centro de la cancha y recién cuando llego al centro de la cancha vuelvo al salir. ¿Eso qué quiere decir? Es que ya el siguiente golpe ya no voy a llegar bien. Entonces hay que explicarle a los chicos que en el momento que el rival impacta la pluma, ese pasó a ser su centro de cancha, ¿sí? O sea, es cuando el rival va a golpear la pluma, yo me freno y a partir de ahí salgo a donde el rival me envía la pluma a diferentes zonas de la cancha. Por eso la importancia de diferenciar entre el centro de la cancha y el centro de juego. Ariel me decía que los chicos seguían recuperando después de que ellos golpeaban y el rival ya les estaba golpeando. Justamente era por esto. Hay que enseñarles a que cuando uno golpea, empieza a recuperar, pero cuando el rival está golpeando, ya ahí automáticamente yo tengo que frenar, no importa en qué sector de la cancha terminé estando, si me queda a mitad de camino de la recuperación, sino que a partir de ese momento ese se convirtió en mi centro de cancha y yo de ahí me vuelvo a direccionar hacia donde me tengo que mover, a donde me tiraron la pluma. Ariel justo me había preguntado eso, no sé si aclaré la duda. Espacios libres de cancha del rival. Bueno. Sí, a eso apuntaba, porque yo lo que notaba era eso, que a veces los chicos siguen recuperando y como que por ahí la pluma cayó hacia atrás y ellos seguían hacia el centro de la cancha. Sí, eso es muy común eso. Por eso hay que explicarles que cuando ellos ven que el rival va a golpear, freno y arranco de vuelta cuando veo la pluma ya venir para mi lado, digamos. Porque si no, siempre vamos a llegar tarde a la siguiente. Por eso es importante que hay que explicarle. Uno es el centro de cancha y esto es tu centro de juego, que son dos cosas distintas. Espacios libres de la cancha de juego de rival. Bueno, acá es juego 4 esquinas, mayormente por eso yo decía del remate al final, porque el remate se da siempre más que nada en los laterales. Entonces, 4 esquinas, coloco la pluma en diferentes zonas de la cancha, pero es mayormente en las 4 esquinas de la cancha, tanto de delante de drive como de revés, como de fondo de drive como de fondo de revés. Concepto de liberar espacio,
va en concordancia de las 4 esquinas. ¿Por qué? Porque si yo le juego a mi rival una pluma al drive en la red, significa que me dejo liberado casi todo lo que es al fondo de cancha. Entonces yo ahí tengo que empezar a ver cuál es el lugar que más le va a costar a mi rival. En este caso, supongamos un caso hipotético que le cuesta pegar de revés. Entonces yo lo traje al delante en la red, hice que liberara todo el fondo de cancha y le tiro al fondo de cancha al revés. Posición del rival. Esto es importantísimo porque hay algunos chicos que se le da de forma natural. Ok, Roberto. Nos vemos. Espero que estés bien. Hasta mañana. Posición del rival. Esto es lo que le estaba diciendo, importantísimo. Hay algunos chicos que se le da de manera muy natural, es que cuando van a golpear la pluma, golpean y mientras están recuperando observan al rival todo el tiempo donde está posicionado. Entonces lo van observando y empiezan a hacer esto de concepto de espacio libre 4 esquinas. Es, lo llevo a una punta, lo miro, veo cómo está recuperando, le juego al lugar más libre que tiene, que el espacio más libre que me dejó, y así. Entonces, eso también es algo importante en ver y que determina muchas cosas de lo que estamos hablando, de la detección de talento, porque algunos chicos ciertamente lo usan, lo ven como algo intuitivo, o sea, tengo que ver al rival dónde está parado para yo saber a dónde le tengo que jugar. Entonces es algo que tienen que ver si algún chico lo hace. Y la paciencia de armar los puntos al momento de la definición, eso es para todos, les tenemos que enseñar siempre que hay que ser paciente. En estas etapas no gana el que más fuerte pega, sino el que es más paciente y el que menos errores comete, ¿sí? Mayormente en esta etapa, si un chico es consistente, juega bien a las 4 de esquina, libera bien los espacios, siempre obliga mayormente no hace el punto directo, sino que el rival se equivoca. Siempre se equivoca el otro. Entonces gana el punto de manera más sencilla o lo gana bien, pero no sin esforzarse, o sea, sin esforzarse tanto, sino que hace que cometa el rival cometa errores. Por eso la paciencia de armar los puntos y es la hora de utilizar todos estos conceptos de liberar espacio, posicionamiento del rival, para observar esta inteligencia de ciertos chicos. Las alturas de golpeo, lo mencioné atrás, golpeos por debajo de la red, golpeos por arriba de la red, enseñarlas a que si yo voy a golpeo por debajo de la red, significa que no puedo hacer una kill o no puedo hacer, no sé, un despeje, una levantada tensa. No, yo ya golpeé por debajo de la red, o sea, tengo que levantar alto. Y por encima de la cabeza yo no puedo agarrar, golpear casi a la altura de mi, por encima de la red. Yo tengo que tratar de golpear siempre lo más antes posible. A ver, tengo una pregunta de Ariel. La pregunta que es, ¿qué se hace el chico entrenador para solucionar el problema táctico? ¿Es un indicador también de habilidad? Sí, sí, claramente, sí, porque está evaluando su juego de forma táctica y le está preguntando al entrenador si cómo lo puede mejorar. Sí, eso, obviamente. Perdón, golpes de arriba a la red, todo lo que sea por arriba, y eso de tratar de enseñar que tengo que llegar siempre lo más temprano posible a golpear para que no tenga que pegar por debajo. Todo lo que sea por arriba de la red significa que yo estoy presionando, todo lo que sea por debajo significa que estoy en una situación o neutra o bajo presión. Las zonas de la cancha, esto ya un poco más avanzado, lo vamos explicando a medida que van adquiriendo más nivel. Y vamos trabajando en diferentes zonas de la cancha y trabajando lo que serían jugadas en zona de la red, media cancha y fondo de la cancha. Y después tenemos las acciones de juego básicas, que son los golpes ganadores, que son todos los golpes que yo hago de forma de punto directo. Los errores no forzados, esto es lo que yo mencionaba con el tema de la paciencia. Acá es cuando nosotros tenemos que lograr que los chicos no tengan errores no forzados. ¿Qué quiero decir con esto? Es que si yo agarro y tiro un remate y lo tiro al fuera de la cancha o al medio de la red, y eso es un error forzado. Eso es lo que tenemos que tratar de reducir al máximo. Y errores forzados es lo contrario, es lo que tenemos que lograr en el rival justamente. Es con la paciencia y con los conceptos de liberar espacio y posicionamiento del rival. Es lograr que el rival se cometa errores forzados, como es yo logrando de que llegue tarde a la pluma, logrando que llegue a destiempo, todos esos errores que
tanto nos lo pueden hacer al atleta nuestro, como el atleta nuestro se lo puede lograr hacer al rival, pero siempre manejando estas acciones de juego básicas, digamos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, nadie. Vamos a hacer una pequeñita pausa, que les vamos a pasar el link del video de los golpes básicos en etapa de iniciación. Y además, ya para ir adelantando un poco para mañana, el link para la conferencia de mañana, si ya se pueden registrar y ya mañana la finalizaríamos. No sé, Tincho, si ahí lo tienen. Sí, a ver, Tani. Bueno, yo mientras tanto voy continuando con la... Que continúes. Sí. ¿Se me escucha bien? Perfecto, perfecto. Sí, Bueno, Tincho, genial. perfecto. Bueno, Sí, Tincho. gracias. Bueno, yo, una vez aclarado toda esta cuestión del desempeño técnico, el desempeño táctico, ir viendo algo un poquito más minucioso que la conferencia anterior, creo que lo pudo explicar bastante bien Stanislao, o Tani, como se lo conoce mejor. Yo me voy a adentrar un poquito más en lo que es el entrenamiento en sí, cómo ir haciendo los ejercicios, algunas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de, digamos, de plantear, de planificar dichos ejercicios. Así que bueno, empecemos por el principio. Continuando un poco la lógica que venía explicando Tani en la diapositiva anterior, hablando un poco de táctica. Perdón, disculpe. Me gustaría plantear algo que nosotros le decimos secuencias lógicas, ¿no? O sea, nosotros en un ejercicio lo que por lo general se suele plantear es una recreación de una jugada, ¿no? Salvo que nosotros querramos entrenar algún gesto técnico de manera analítica, o sea, algo repetido, ¿no? ¿Por qué? Porque nos interesa eso en una determinada parte de nuestra sesión de entrenamiento, ¿sí? Para nosotros poder crear una secuencia lógica, acá hay 3 puntos que me parecen fundamentales, ¿sí? Lo primero que hay que entender es que se compone de 2 o 3 acciones, ¿sí? Aquí nosotros le llamamos acciones a golpes, ¿sí? Una secuencia, una pequeña jugada, ¿sí? Se compone de golpes, ¿no? Estos golpes, hay 3 tipos de clasificaciones para estos golpes, que es el primero, el golpe principal. Por ejemplo, no sé, mi entrenamiento se basa en desarrollar las destrezas del fondo de cancha, ¿no? Perdón, las destrezas por encima de la cabeza, como lo clasificamos acá. Y dentro de esas destrezas, el golpe que a mí me interesa desarrollar, básicamente en una sesión de entrenamiento, es el remate. Entonces, el remate es mi golpe principal, ¿sí? A partir de que yo identifico el remate como un golpe principal, ¿sí? Dentro de mi jugada, lo que yo voy a poder agregar es una acción previa, un golpe previo, ¿sí? Y un golpe posterior, ¿sí? Eso me da pie a lo que es el segundo punto de esta diapositiva, que es que deben estar conectadas entre sí de manera fluida, ¿sí? ¿Qué quiere decir este concepto? Que, por ejemplo, si yo hago un remate, tengo que pensar, ¿sí? A la hora de crear un partido, de crear una jugada, perdón, de crear un ejercicio, una jugada, qué golpes suelen ocurrir en una situación de juego antes de que yo ejecute un remate. ¿Me explico lo que voy? ¿Sí? Por ejemplo, antes de que yo pueda ejecutar un remate, por lo general, un golpe lógico es una dejada en red. ¿Sí? Una dejada en red, el rival levanta de manera defectuosa, por así decirlo, y yo puedo realizar un remate. Por último, como tercer, como tercer punto fundamental, ¿sí? Es que debe haber pequeños momentos dentro de los ejercicios donde el jugador que nosotros queremos estimular pueda tomar pequeñas selecciones de golpeos, ¿sí? En estas edades nosotros tenemos que ser cuidadosos
¿sí? No tenemos que hacer ejercicios súper abiertos ni muy complejos, pero sí cuando nuestros jugadores tienen ya un pequeño dominio, un pequeño bagaje técnico digamos, en una zona determinada de la cancha, es bueno poder permitirle al chico que pueda optar por varias opciones de golpeo, ¿sí? Por último, a la derecha podemos observar cuatro conceptos claves que siempre debemos tener en cuenta a la hora de poder plantear secuencias lógicas. Número 1, golpear temprano, ¿sí? Un concepto que tiene que estar prácticamente en todas las acciones de juego, salvo en el saque, ¿no? O sea, pero de golpear temprano, recuerden que es golpear lo más cerca de la red que me sea posible y lo más alto, ¿sí? No dejar caer la pluma, ¿tá? La toma de decisión, ¿sí? La imprevisibilidad dentro de los ejercicios también, que siempre nuestro jugador posea algún tipo de imprevisibilidad, es decir, en algún momento del ejercicio el chico que yo entreno no tiene que saber a dónde va a ir la pluma, porque después eso es lo que ocurre en un partido. Le puedo decir, bueno, te puedo jugar la pluma a la derecha o a la izquierda, al revés o al drive, o adelante, o a la zona de la red o a la zona del fondo, ¿no? Y todo esto tiene que estar hecho con calidad, ¿sí? A veces nosotros entramos en la vorágine de la misma sesión de entrenamiento y uno empieza a aumentar el nivel, pero de repente no nos damos cuenta y empieza a bajar la calidad. Entonces, si no hay calidad, es mejor frenar un poco y volver a lo que estábamos haciendo antes, ¿sí? O simplemente hacer los ajustes que ustedes crean necesarios para volver a adquirir calidad en la sesión de entrenamiento. Bueno, nosotros queremos plantear algunas progresiones de enseñanza, ¿sí? Unos ejemplos. Consideramos que los golpes más fáciles para empezar a enseñar son los golpes que están por debajo de la red, ¿sí? Y entre ellos hacer combinaciones, ¿sí? O sea, yo les recomiendo eso, no, vamos, no tratar de enseñar un golpe a la vez, sino combinar, porque el concepto que hablaba Tani de la parte técnica, ¿no? Cuando él hablaba sobre la parte de movimientos, lo que corresponde al armado del golpe, si ustedes se fijan y analizan, lo pueden hacer en los videos que nosotros subimos a nuestro canal de YouTube, Entrenador Febara, que seguro está el link ahí en el chat. El armado del golpe es bastante similar entre una dejada, un lob y un bloqueo, ¿sí? Luego que nuestro jugador domina los golpes que se impactan por debajo de la red, ¿sí? O sea, por debajo de la faja de la cinta blanca, a eso nos referimos por debajo de la red, por debajo de la faja, ¿sí? Podemos proceder a realizar combinaciones de golpes que se impactan por encima de la red, ¿sí? Y de nuevo aparece el mismo concepto, ¿sí? Yo les recomiendo particularmente no se enfoquen en enseñar de a un golpe a la vez, ¿sí? Aunque obviamente en una primera etapa donde estamos iniciando a un jugador, sí, tiene que haber momentos analíticos, pero enseguida hacer combinaciones, ¿sí? Si ustedes se fijan, un despeje, un drop y hasta mismo un remate, pero sobre todo un despeje y un drop, prácticamente no hay diferencia. Varía el punto de impacto, ¿sí? En el drop es un poquito más por debajo y sobre todo por delante de nuestro cuerpo, ¿sí? Con la raqueta levemente inclinada hacia adelante. Perdón, hacia abajo, casi como un poco menos que un ángulo de 45 grados. Y un remate ya es un ángulo mucho más perdón, un despeje es un ángulo mucho más vertical, pero en el armado no hay mucha diferencia. Y como un tercer paso importante, cuando nuestro jugador posee un cierto bagaje técnico, o sea, no hay que esperar a que nuestro jugador domine, digamos, de manera perfecta todas las destrezas de, por ejemplo, del paso 2 para pasar al paso 3, ¿no?
cuando nuestro jugador tenga un cierto dominio, ¿sí? Rápido empezar a combinar zonas y alturas, ¿no? O sea, empezar a combinar el fondo de cancha con la red, empezar a combinar golpes que se hacen por debajo de la red, o sea, que se impactan por debajo de la red, con los golpes que se impactan por encima de la red. ¿Cómo combinarlos? Con lo que les expliqué en la diapositiva anterior, de manera lógica, ¿sí? De manera lógica. ¿Sí? Bueno, entonces, dos preguntas fundamentales. ¿Cuándo avanzar al siguiente paso? Mi consejo personal, no esperen a que su jugador haga un golpe de manera perfecta, y cuando nosotros hablamos de golpes, ¿sí? Nosotros estamos incluyendo los movimientos que explicó Tani ya, digamos, de manera bastante detallada anteriormente. No esperen a que lo haga de manera perfecta, ¿sí? Y, por último, ¿qué debe ocurrir para poder pasar al siguiente golpe? Para poder pasar al siguiente paso, tiene que haber un dominio general digamos, de la situación. Es decir, que nuestro jugador debe poder tener cierto nivel de consistencia, ¿sí? Y de efectividad desde, digamos, desde la zona por debajo de la red y la zona por encima de la red, ¿sí? Pero si yo a mi juego le voy a tirar 10 plumas seguidas, no pretendan que pase las 10 y que caiga en la línea, ¿ok? ¿Sí? Realicen combinaciones. Otra cosa importante, realicen combinaciones de destrezas técnicas a la hora de enseñar. Eso es mucho más fácil, fija mucho mejor la técnica, ¿sí? Bueno, a ver, ¿hay alguna pregunta? Siguiente diapositiva. Bueno, acá lo que yo les quiero mostrar son algunos recursos que tenemos de enseñanza. Como primer concepto, lo que aparece acá, ¿sí? Que yo se los vengo repitiendo mucho en la diapositiva anterior, realicen combinaciones de golpes similares, ¿sí? Y también realicen combinaciones de golpes entre diferentes zonas de la cancha cuando el jugador ya tiene un dominio un poco más avanzado dentro de lo que es la etapa de iniciación, que es la que nos estamos enfocando hoy. Entonces, yo les había dicho que, por ejemplo, en los golpes por debajo de la cabeza, por debajo de la red, exceptuando el saque, el armado y el movimiento, ¿sí? Mecánico, ¿no? Es bastante similar, ¿sí? A esos golpes que tienen un armado, una fase previa antes del impacto, antes de impactar la pluma, similar, se los conoce como dupla de golpe o golpes pares, ¿sí? Por eso es importante y es bueno poder enseñarlos de manera ensamblada, ¿sí? Si nosotros logramos que nuestros jugadores puedan realizar los diferentes gestos técnicos del deporte como golpes pares, lo que nosotros estamos logrando es jugadores imprevisibles. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, no sé, pues lo tengo acá a Ariel, que lo veo que está anotando como loco. Tranquilo, Ariel. Si, por ejemplo, yo le estoy entrenando a Ariel, y a Ariel yo le lanzo una pluma al fondo de cancha, y de repente hace un movimiento determinado para hacer un despeje, ¿sí? Y digo, bueno, Ariel, yo te voy a lanzar una pluma al fondo y haces un despeje. Volvés a tu centro de juego, ¿sí? Te vuelvo a lanzar otra pluma al fondo de cancha y haces un drop. Y para ese drop, él, la fase previa al golpe, hace un movimiento totalmente distinto. Yo ya sé, como rival de Ariel, cuando él haga ese movimiento diferente, sé que me va a hacer un drop. Es predecible. ¿Me explico lo que voy? Entonces, por eso es importante y es aconsejable poder enseñar las destrezas por debajo de la cabeza, por encima, por debajo de la red y por encima de la red, ¿sí? De manera conjunta, ¿sí? Salgan rápido de la situación analítica repetitiva automática, ¿sí? Salgan rápido digamos, de esa situación analítica donde yo estimulo un solo golpe y traten de ir agregando diferentes factores, ¿sí? Bueno, acá... Tengo una pregunta ahí. Sí, Ariel, sí. A mí Ariel. me pasa que cuando trato de enseñar de esa manera, como decís vos, a veces uno de los dos golpes por ahí falla.
Entonces como que se desvirtúa el total del ejercicio, Ujú. ¿entendés? Vuelvo al analítico, pero como que hay algo ahí que no logro capitalizar en el ejercicio. Bueno, pero ¿cuál es la pregunta? Claro, vos decís que vuelva siempre al analítico para volver después al conjunto de los dos golpes pares, o mantengo el trabajo con los golpes pares? Eso sería la pregunta. Sí, sí, o sea, por lo general, sí, creo que podría ser una buena opción volver a la parte analítica. Sí, 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 me parece que sí. Sí. Como que lo que Eh, falta es potencia en el golpe. Por ahí si yo quiero plantear un lob, digo, hacia fondo de cancha, por ahí la dejada así la ejecutan y el lob queda y se desvirtúa el total del ejercicio. bueno, está bien, pero mira, en la etapa de iniciación, en lo que es el lob y el despeje, son los dos golpes donde por lo general el chico no tiene mucha fuerza para poder ejecutarlo. Lo que yo recomiendo es que de todas maneras, muchas veces lo que ocurre es, sobre todo en el lob, en el despeje, sobre todo en el lob, se tiende a deformar mucho el gesto técnico, o sea, los chicos tienden a deformar mucho el gesto técnico para poder ejecutarlo, ¿sí? Entonces, yo creo que es mejor poder enseñar un correcto gesto técnico y a medida que vayan madurando físicamente, van a ir ganando una mayor fuerza para ese golpeo. Pero ahí tenemos que tener cuidado, ¿sí? Eh, es mi opinión. Por ejemplo, no te preocupes si un chico nace un lob y no es muy alto y muy profundo. Preocupate más que nada en cómo es el armado, dónde es o sea, dónde realiza el impacto y cómo recupera, y que tenga un buen acercamiento hacia la zona de golpeo. ¿Sí? Yo me preocuparía más por eso. Después, la fuerza la adquiere solo en ese golpe. No hay problema. Eh, Acá hay dos tipos de ejercicios, que son ejercicios de multipluma y ejercicios de consistencia, ¿sí? Los ejercicios de multipluma son ejercicios que son muy buenos para poder trabajar todo lo que es la parte técnica, ¿sí? Es muy bueno porque digamos, bueno, en nuestro caso, en chicos, el entrenador es el que suele asistir. Se puede manejar muy bien los ritmos del ejercicio, cuándo hacer más rápido, cuándo hacer más lento, cuándo tirar la pluma más alta, cuándo tirar la pluma más baja, porque la alimentación me da un mayor control de la situación del ejercicio, o sea, lo puedo condicionar mucho más a la medida que a mí me interesa. Es decir, si yo tengo un jugador que necesito crearle una situación facilitada de aprendizaje, yo les recomiendo mucho más un ejercicio de multipluma que un ejercicio de consistencia, ¿sí? Eh, También los ejercicios de multipluma son bastante buenos porque podemos tener varios jugadores dentro de una cancha, ¿sí? Unos 4, 5 o hasta 6 jugadores dentro de una cancha al mismo tiempo, ¿sí? Y eso hace que todo sea mucho más dinámico en aquellos lugares donde, por ejemplo, no tienen muchas canchas disponibles para enseñar y tienen muchos chicos. Creo que los ejercicios de multipluma son bastante buenos. También el jugador que está entrenando en muy poco tiempo de entrenamiento, o sea, en una sesión de entrenamiento, puede adquirir un volumen bastante alto de golpeo de manera continua, ¿sí? Y por otro lado tenemos los ejercicios de consistencia que sirven y me parece que el mayor beneficio que tienen es que eh, se acerca de manera increíble a lo que es los tiempos reales de juego y la velocidad real de juego. Y eso también hace que en los ejercicios de consistencia yo pueda ensamblar todos las diferentes destrezas técnicas. Se pueden incluir una toma de decisión de manera mucho más fácil que en un ejercicio de consistencia. Eh, Me parece que se estimula mucho el bajar el índice de errores no forzados, ¿sí? En los ejercicios de consistencia se pueden crear situaciones también de dificultad, agregando, por ejemplo, más jugadores de un lado de la cancha que de otro. Por ejemplo, esas típicas situaciones de 2 versus 1, o 3 versus 1, o 3 versus 2, ¿sí? Y también se pueden restringir
algunos golpes o algunas acciones determinadas. Por ejemplo, no sé, vas a jugar un partido contra 2 adversarios y no podés rematar. Entonces yo me aseguro que ese chico que ya tiene un control técnico digamos, de la mayoría de las destrezas de este nivel, que es el nivel de iniciación, no puede rematar, y yo estoy asegurando que ese chico pueda vivenciar lo que es un rally, o sea, un punto largo, ¿sí? Porque además está jugando contra 2 jugadores donde me aseguro que va a haber menos errores. Y por último, bueno, les queremos dejar unos ejemplos prácticos de secuencias lógicas, es decir, algunos ensambles de golpes. Tenemos al lado izquierdo tenemos las secuencias simples, ¿sí? Y las secuencias complejas. Digamos, los ejemplos complejos es donde hay una toma de decisión en un determinado eslabón, digamos, y los ejemplos simples no. Por ejemplo, un ejemplo bien simple es un drop más una dejada. Hago un drop en el fondo de cancha, subo hacia arriba y hago una dejada en red. Por ejemplo, en el segundo punto se puede observar una dupla de golpe, una dejada en red más un lob del mismo lado. Ahí tenemos un golpe par, ¿sí? Un bloqueo más un drop en el fondo de cancha más una dejada en red, ¿sí? Etcétera, 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 etcétera. O sea, todo lo que a ustedes se les ocurran que tenga y que mantenga una cierta lógica, ¿sí? Y por último tenemos los ejemplos complejos, que por ejemplo puede ser un drop en el fondo de cancha, más una dejada en red o un lob. ¿De qué depende hacer una dejada en red o un lob? Bueno, depende a la altura que el chico llegue a impactar el volante. Depende de dónde se pare el adversario, digamos, depende de cómo su adversario recupere su centro de juego. Todas estas informaciones a la hora de hacer ejemplos de secuencias lógicas con toma de decisión son lo que nosotros le tenemos que decir al chico. Mirá, vas a hacer este ejercicio y en esta zona de la cancha, a esta altura, vas a tener diferentes tipos de opciones. Bueno, tenés que enfocarte en determinados factores, determinadas cuestiones. ¿Dónde está tu rival? ¿Cómo llegás a la pluma? ¿Sí? Si podés golpear temprano, si no podés golpear temprano. ¿Sí? En este caso, nosotros hacemos una división técnica. Si estás golpeando por debajo de la red, por encima de la red. Eso es importante a la hora de dar entrenamiento, hacer énfasis en esas cuestiones. ¿Sí? Que el chico sepa eso. Obviamente cuando nosotros vemos un talento, el talento rápido se adueña de ese concepto y lo implementa de manera muy veloz. Así que bueno, ahí tienen más ejemplos de secuencias complejas, bloqueo, más un remate o un drop, dependiendo dependiendo cómo lleva la pluma, dependiendo cómo está parado el adversario, más dejada en red, etc. Así que bueno, ahora yo los voy a dejar con Serafín, que va a cerrar este apartado de entrenamiento con algunos consejos también, y vamos a proceder ya a los últimos dos desempeños los últimos dos factores del desempeño de rendimiento. ¿Sí? Martín, te puedo hacer una consulta. ¿Sí? Por el momento. Decime, Fabián, ¿no? Sí, soy Fabián. Sí. ¿Qué tiempo recomiendan el hecho del No desarrollo señalen. de estos ejercicios? No ¿Ah? hagas que la arruine la siguiente diapositiva a Serafín. Están spoileando mi Y diapo uno en este momento. tiene visión. No me hagas ser mal compañero. Pasala y le respondo. Dame 2 segundos. Ahí. Ahí voy con tu respuesta, Fabián. Muy bien, Serafín, lo tuyo. Bien, no lo vamos a hacer muy largo lo que viene después de esto, así podemos empezar con la parte de preguntas y respuestas, que eso es muy interesante. Bueno, una vez que ya tenemos más o menos la idea de qué es lo que queremos trabajar y elegimos los ejercicios tanto multipluma o consistencia, como explicó recién Martín, nosotros ahora les vamos a explicar algunas recomendaciones que ustedes pueden tomar. Después lo vivenciarán y verán. También les recomiendo probar otros números, pero yo creo que con esto van a andar bien.
que es básicamente cuántas plumas y cuántos segundos usamos en las consistencias y en las multiplumas. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que en esta etapa, cuando entramos en la parte de multipluma, ¿sí? Los chicos no están acostumbrados o no tienen una adaptación a una resistencia a estímulos muy prolongados en el tiempo, ¿sí? Entonces, nosotros recomendamos que hagan series de multiplumas, ¿sí? O sea, la cantidad de plumitas que tenemos en nuestra filita, de entre 6 y 10 plumas. ¿En qué va a depender cuántas plumas usamos? Si nos acercamos más a 6 o más a 10, en la cantidad de movimientos que realicemos en el ejercicio. Si, por ejemplo, nosotros hacemos un ejercicio, como decía Martín, muy analítico al principio para enseñar un golpe, sí podemos acercarnos a 10 y hasta pasarlo un poco. ¿Por qué no les recomendamos más de 10? Porque si, por ejemplo, ustedes tienen una clase con varios chicos, que tampoco hay tantos materiales y demás, tal vez 10 plumas va a ser un número ideal para que el chico realice y mientras los otros compañeros van juntando y van alimentando, se puedan mantener bien entretenidos y no sea mucho tiempo, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta la cultura de nuestra sociedad también. Los chicos quieren estar jugando, quieren estar haciendo cosas y es complicado tenerlos quietos o mirando. Entonces, por ese lado es hacer entre 10 plumas. Ahora, si ya nosotros empezamos a hacer secuencias de 2 golpes, golpes pares más distintos lugares de la cancha, yo lo que les recomiendo, y también Martín y Tani, porque lo creímos acá, es que utilicen entre 6 y 8, y si realizan movimientos sin pluma y después con pluma, por ejemplo, golpeo en el fondo con una pluma y voy a la red y hago una sombra, que sería el movimiento sin la pluma, que sean entre 6 y 8 movimientos. ¿Por qué? Primero, lo mismo que el anterior, si están mucho tiempo haciendo el ejercicio, se aburre el de afuera. Y segundo, porque los chicos empiezan a fatigarse. Entonces, si nosotros empezamos a hacer el ejercicio con el chico fatigado de estas edades, va a empezar a errar, se va a empezar a frustrar y también no va a poder empezar a realizar los cambios que tiene que realizar en nuestras correcciones. Entonces, es mucho mejor realizar más cantidad de series separadas en el tiempo que una larga donde el chico va a empezar a errar, se va a empezar a frustrar, no va a poder hacer las cuestiones, ¿sí? Y obviamente nos recomendamos no realizar series de manera continuada. ¿Qué sería una serie de manera continuada? Por ejemplo, hago una fila de 10 plumas, descanso 10 segundos y realizo otra. Bueno, eso en esta etapa no. Después vamos a ver en la siguiente etapa que eso sí está bueno. En términos de consistencia, ¿de qué hablamos consistencia? La pluma mantenida en el tiempo, lo explicó Martín recién. ¿Cuánto tiempo? Y más o menos entre 45 segundos, puede ser más, puede ser menos, 30 segundos, 40, hasta 1 minuto 20, ¿sí? Pueden llevarlo un poquito más si van progresando en el tiempo, si los chicos se van acostumbrando, ¿sí? Si ya están teniendo mucha edad de entrenamiento acumulada, o sea, tienen 3 años con ustedes y ya están acostumbrados a un poco más de tiempo, podemos agrandarlo, ¿sí? Pero manejarnos por estos tiempos. Y algo que tienen que tener mucho en cuenta también en esto, en la medida de la intensidad de los ejercicios de consistencia. Y acá hay algo que tal vez algunas personas pueden tomar como antilógico, que es, si nosotros tenemos jugadores con mayor control, ¿a qué llamamos mayor control? Que erran menos, que tienen un poco más de velocidad en los golpes, que se desplazan un poco mejor y llegan a todas las puntas de la cancha, bien al fondo y bien adelante, las series de consistencia tienen que ser de menor tiempo de trabajo. ¿Por qué? Porque al tener mayor control, hay mayor cantidad de golpes en la serie de consistencia. Entonces los chicos van a acumular golpes de calidad y van a empezar a tener un poco de cansancio. Entonces ahí tenemos que ir bajando el tiempo de trabajo y se va asimilando de a poco un poco más a un punto real. Ahora, si los chicos tienen menos control, que es lo que lo que pasa al principio, ¿sí? Cuando empezamos con estos ejercicios, que hay mucho error, que hay mucha pluma parada, que se cae, que entre que volvemos a poner la pluma en juego, ahí tenemos que aumentar un poco el tiempo de trabajo, ¿sí? Porque así podemos llegar a una cantidad de golpes de calidad o una cantidad de golpes efectivos en el ejercicio para que le sirva al chico que está haciendo el trabajo. ¿Estamos? Recuerden que lo dijo Martín recién, en esta etapa se utiliza mucho el 1 versus 1, ¿sí? Entonces, mitad de cancha, pero los rectángulos cruzados. Y la idea de esto es que cuando uno trabaja no realice 2 series seguidas. ¿A qué le llamamos 2 series seguidas? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de un ejercicio bien fácil. Uno está adelante y controla entre golpes a red y golpes al fondo. Y el otro realiza los golpes de fondo y red, fondo y red, yendo y viniendo. Entonces, realiza durante 40 segundos ese ejercicio
en la etapa siguiente podríamos descansar 10 segundos y volver a realizar el mismo. Bueno, acá no, la idea es que se vayan cambiando. ¿Vamos? Entonces, esas consideraciones, y creo que se te respondió la pregunta, Fabián, si no, volver a hacer ahora en este momento o cuando... Sí, no, sí, sí. Bárbaro. Muchas gracias. Bien, el spoiler estaba, pero vamos bien. Bueno, básicamente estos son algunas recomendaciones que nosotros damos. Después igual si tienen alguna otra duda podemos seguirlo y como les dije hay una cancha al final para que podamos ponerlo más gráfico en el Power. Tincho, ¿me pasás a la siguiente? Bien, bien rápido por las siguientes últimas 3 factores de rendimiento. ¿Sí? Así vamos a la parte de preguntas. La parte física, en esta etapa, ¿qué es lo fundamental? Bueno, como ya dijimos, agilidad, reacción, velocidad, también los distintos tipos de coordinaciones. Entonces, acá lo que nosotros nos ponemos como a modo gráfico, ¿sí? Por ejemplo, ejercicios de escalerita y lo que nosotros nos gusta sumar también, que no pudimos sacarle foto por el tema de la pandemia, pero ejercicios con pelotitas, sumándole, ¿sí? Coordinación oculo-manual, para que el chico esté ante 2 estímulos diferentes al mismo tiempo y tenga que coordinar. Después, obviamente, ejercicios coordinativos intramusculares, ¿sí? Todo lo que son las técnicas que van a realizar luego en el gimnasio, ¿sí? Para la preparación física, obviamente todo técnica, bastones o simplemente los movimientos con el propio peso. Y si van cargando muy progresivamente, bien tranquilos. Acá los chicos, tenemos una imagen de los chicos haciendo una overhead squat, ¿sí? Muy buena para todo lo que es la coordinación intramuscular. Pueden hacer muchas estocadas, ¿sí? Todos movimientos que se van realizando en el badminton, exceptuando o en el gimnasio del entrenamiento posterior. Y volvemos al tema de los saltos, ¿sí? Saltos en distintas direcciones, saltos hacia arriba, saltos hacia atrás también, porque en el badminton hay mucho del salto hacia atrás. Utilizamos saltos lanzando elementos, que eso les va a ayudar muchísimo para que los chicos empiecen a mecanizar y automatizar la tijera, ¿sí? Muchos lanzamientos y hay que hacer mucha énfasis en la técnica del lanzamiento. Es importante que el chico sepa lanzar, que utilice la cadera, ¿sí? Rotaciones de cadera, que utilice la transferencia de la fuerza que aplica en el suelo, llevarla hacia los brazos para luego lanzar el objeto. Y eso se va a trasladar a los golpes de fondo, ¿sí? Si un chico no tiene una técnica de lanzamiento acorde, va a ser muy complicado después enseñarle una técnica de golpe de fondo. ¿Pasado, Martín? Y después, los últimos 2 factores, que son el psicológico y el de estilo de vida. En la parte psicológica hablamos en la clase anterior del tema de que el chico tiene que disfrutar el deporte, tiene que divertirse, estar en compañía con otros chicos de su edad, y eso es lo importante en esta etapa, ¿sí? Que se divierta, que disfrute del deporte, va a estar haciendo otros, y nosotros tenemos que darle un ambiente para que termine eligiendo el badminton, que es el más divertido, obviamente. Así que eso es muy importante. Y después, en la parte de estilos de vida, es importante centrarnos en la familia, ¿sí? En los tutores, porque ellos van a ser los que terminen también ayudando al chico en su carrera deportiva, en la etapa inicial y en la siguiente también, porque son los adultos responsables. Es muy importante estar comunicados con ellos y charlar constantemente, ¿sí? También los padres pueden ser un gran recurso para ustedes como profesores, para ayuda en torneos, ayuda en encuentros, para juntar recursos para los diferentes encuentros que van a haber del badminton que tienen que viajar. Entonces es importantísimo estar en contacto con ellos, no generarles expectativas por demás, en esto de si vemos que algún chico tiene algún talento o alguna potencialidad superior a las de sus compañeros, mantenernos bien centrados porque siguen siendo bastante pequeños y nosotros no creemos que sea definitivo en estas edades decir que un chico va a llegar al alto rendimiento. Así que hay que ser precavido con eso. No sé si Dani y Martín quieren explicar algo más, expandir algo más de esto, si no ya pasamos a la parte de preguntas y respuestas y estamos 4 minutitos pasados de tiempo nada más. 1 hora exacta porque empezamos y 5, así que estamos bien. Muy bien. No, estuvo, por lo menos para mí estuvo muy claro, será. Recuerden, mañana a las 11 horas, la última conferencia de este pequeño ciclo. Les pasamos el link por acá, por la caja del chat,
Y también recuerden que tienen material didáctico en el canal de YouTube, que son los golpes, y próximamente también vamos a estar agregando los diferentes movimientos que nombramos hoy y cómo se van encadenando entre sí, que lo van a poder ver en un video. Recuerden, mañana sábado a las 11, no se queden dormidos. Y por último, también, antes de pasar a las preguntas, les dejamos nuestros contactos. Ahí tienen contactos nuestros por si tienen alguna pregunta o algo en particular. Nos pueden contactar directamente sin ningún tipo de problema. Así que bueno, estamos para colaborar. Así que bueno, no sé si alguien tiene una pregunta o algo. Algunos estamos a su disposición. Martín, Tincho, ¿querés explicar gráficamente el tema del centro, la diferencia entre centro de cancha y centro de juego acá? Así, mientras Sí. alguno piensa una... Germán Ezequiel dice, me figura las 19 horas en el mail para la charla de mañana. En el mail, el primer mail que enviamos, a ver, ahí me fijo, ¿no? Sí, a mí también me figura 19 horas. O sea, cuando ustedes abren el link de Zoom, en la inscripción les figura a las 19 horas, ¿no? Sí, ¿Eso en es lo que 19 quiere decir? horas. Ok, buenísimo. Bueno, es a las 11, no a las 19, ya lo vamos a corregir. Bueno. Seguramente les estaremos enviando Sí. otro. Sí, ahí les enviamos la corrección Dale. por el chat. Y igual vamos a enviar por mail y ahí va a estar el link. Bien. Sí, también vamos a hacer no se un preocupen. esfuerzo por mail. ¿Qué me decías? ¿Era el centro del...? Ah, está bien. Sí. Es muy simple, ¿sí? Imagínense que este punto rojo que tengo acá es un centro, digamos, es el centro de juego, ¿sí? Perdón, es el centro de la cancha, que es un punto imaginario, ¿sí? Dentro de la cancha. Nosotros siempre tenemos que estar nuestro centro de juego, ¿sí? Que es el lugar al cual nosotros tenemos que proceder a realizar la recuperación después de impactar el volante. Muy teórica esa explicación, perdón. Después de golpear al lugar donde tenemos que volver, es el centro, lo que llamamos, lo que denominamos el centro de juego, que siempre está cerca del centro de la cancha, ¿sí? Ahora, ¿de qué va a depender si nosotros nos paramos, por ejemplo, acá, nos paramos acá, ¿sí? O un poquito más acá, o un poquito más acá, ¿sí? Bueno, depende del golpe que nosotros hayamos efectuado previamente, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Se me fue el anotar, ¿no? Tenemos acá nuestro centro de cancha, tenemos nuestro centro de juego, ¿sí? Y nosotros realizamos un golpe, ¿sí? Que es, por ejemplo, una dejada acá, ¿no? Una dejada que cae más o menos por acá, ¿sí? Si nosotros realizamos un golpe que está más cercano a la zona de la red, nuestro centro de juego debería estar más cercano a ella, ¿sí? Entonces, por ende, nosotros nos vamos a parar más cercano a la red, más o menos por acá. ¿Me explico lo que voy? ¿Sí? Si, por ejemplo, nuestro golpe, ¿sí? Otra cosa también importante, si yo ejecuto un golpe, ¿sí? Voy a, por ejemplo, marcar esta línea imaginaria, ¿no? Que sería como la línea de la mitad de cancha, ¿no? Si nosotros ejecutamos un golpe digamos, del lado derecho, nuestro centro de juego, por lo general, va a tender a estar del mismo lado, siempre orientado más cercano al punto rojo, ¿sí? Nunca nuestro centro de juego estaría acá, siempre orientado a el centro de la cancha, ¿sí? Ahora, si nosotros, ¿sí? Realizamos un golpe de este lado, por ejemplo, una dejada de este lado, nuestro centro de juego pasaría a estar de este lado más cercano a la red, ¿sí? Eso es más que nada el concepto
de centro de juego, ¿sí? Si, por ejemplo, nosotros ejecutamos un golpe, ¿sí?, sobre el fondo de la cancha, ¿sí?, por ejemplo, un lob, ¿sí?, que cae más o menos por acá, ya nuestro centro de juego no va a estar acá, sino que debería estar más cerca al punto rojo, ¿sí? Pero siempre, digamos, de este lado de la cancha, ¿sí?, y no de este lado, porque nuestro golpe fue acá, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, enseñarles a identificar, digamos, dónde ubicarse después de golpear a los chicos que nosotros les estamos enseñando, ¿sí? No sé si quedó muy claro o no, pero... Sí, está buenísimo. ¿Y la orientación, o sea, debiera quedar el pie dominante hacia adelante? No. Hacia el lado, hacia donde Bueno, golpeé, digamos. vamos a aclarar, pequeño concepto. Pie dominante es el pie, digamos, que se encuentra en el mismo lado del brazo con el que yo empuño la raqueta. Por ejemplo, yo soy diestro, mi pie dominante es el pie derecho. Bien. Pie de raqueta. Claro, el pie del lado donde está la raqueta. La contesto yo, ¿no? ¿Les parece, chicos? Bien. Sí, Tincho, sí. Si yo golpeo acá, ¿sí? A ver, ¿qué dibujito podemos hacer? Ahí está. Bien. Mi pie dominante es el rojo, porque yo soy diestro. Bien. Ahí, ¿sí? Un segundito, ¿eh? Ok. Bien. Si yo, por ejemplo, golpeo una pluma hacia el fondo de cancha del lado derecho, ¿sí?, por ejemplo, acá, un lob o un despeje, el pie derecho va a ir levemente por detrás del pie izquierdo, ¿sí? No conviene nunca que este pie esté acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque si desde esta zona de la cancha me hacen un golpe acá, por lo general, por una cuestión, ¿sí?, digamos, biomecánica, de posición de nuestra cadera, nuestro centro de juego, etcétera, 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 siempre vamos a llegar tarde, ¿sí? Entonces, para hacerlo más fácil y no entrar a conceptos un poco, digamos, que nos llevarían más tiempo, ¿sí?, y para poder entrar a para poder adentrarnos en otras preguntas. Si la pluma se encuentra del lado derecho, ¿sí?, el pie derecho un poquito por detrás del lado izquierdo, ¿sí?, para poder cerrar la cancha. Cierro la cancha, ¿sí?, es más fácil. Bien, ¿sí? Ahora, vamos del lado contrario, ¿sí? Martín, eso es si sos derecho. No, ¿Para el zurdo igual? claro. Claro, pues vos le tenés que dar En realidad, no, el pecho a la pluma. Ahí, Adrián. disculpame, en realidad estás pivoteando. Por eso está bien. Que el pie izquierdo, derecho, esté un poquito por atrás. ¿Cómo? No entiendo. ¿A qué te referís Y con que, pivotear? porque vos tiraste un lob y si te contestan con un golpe a fondo, si tenés tu pie derecho un poco atrás, te va a facilitar girar para ir hacia atrás, ¿sí? La misma inercia de tu cuerpo te lo va a permitir. Si tenés tu pie derecho hacia adelante, te va a costar más. Sí. Igual recordá que antes de pivotear haces un split. Y sí, un split. Sí. Sí, pero sí, Martín, si tiran simulada, que tiran para el otro lado. Porque. Ahí estaba simulando, perdón. No lo veía por cosa. O sea, si tiran a ese costado, ahora el pie izquierdo va retrasado. Y vas. Ahí está. Queda un poquito junto. Bien. Ahí va. Ahí. ¿Sí? El pie derecho es el rojo y el pie izquierdo es el amarillo. ¿Sí? Entonces, estas son las dos maneras de poder posicionarnos dentro de la cancha.
Lo importante, el pecho siempre tiene que estar de frente a la pluma. Si yo no puedo estar de perfil, ¿sí? Si yo, por ejemplo, estuviese parado así, lo que decía Cera, ¿no? La pluma se encuentra, ¿sí? O el rival se encuentra golpeando donde se encuentra la cruz negra, ¿sí? La cruz no, la X negra, la cruz es otra cosa. Si yo estuviese con mi pie derecho por detrás del izquierdo, ¿sí? estaría orientado hacia acá, ¿sí? Perdón. Estaría orientando mi cuerpo hacia acá, cuando en realidad yo tengo que estar orientado hacia acá, que es donde es el golpe. ¿Sí? Ese es el motivo. Esto es indistinto si sos derecho o si sos zurdo. ¿Sí? Después ustedes me pueden decir, por ejemplo, pero ¿no viste a Chinchulín de Japón que tiene el pie derecho adelante del izquierdo cuando tendría que tener el pie derecho? Lo vi en los Juegos Olímpicos, sí. Lo que hay que entender es que con jugadores de alto nivel, que eso después probablemente lo vamos a ver, llega un momento que los propios jugadores empiezan a desarrollar un propio estilo técnico y que hay determinadas situaciones de juego que se les otorga ciertas licencias técnicas de destrezas porque, bueno, mantienen su nivel de eficacia, ¿sí? Pero en etapas de iniciación nosotros hablamos de técnica de base, que es distinto a lo que es la técnica de competencia, ¿sí? Que después se va a dar en la etapa de identificación y selección. Pero no sé si pude responder la pregunta de Ariel. Fue Ariel el que preguntó, ¿no? ¿O me equivoco? No, sí, perdón. Sí, respondiste y me aclaraste la duda, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cuestión? No Martín, una sí. pregunta de Norberto. Norberto, sí, ¿qué tal? Buenas noches para todos y todas. O sea que una cosa es el centro de la cancha y otra cosa es el centro de juego, como venís explicando. Sí. Y eso es una manera que el centro de juego lo estamos nosotros generando a partir de que estamos haciendo el golpe. Claro. Que no tiene que ver tanto con la devolución que va a hacer, o esperamos que pueda hacer el rival, sino lo que inducimos a que va a hacer la jugada, y por eso buscamos ese centro de juego para ese lado. ¿No? Claro, exactamente. Mirá, esto que yo te voy a explicar, ¿sí? Que es más que nada lo que, por ejemplo, acá estamos hablando del centro de juego con la cancha en su total dimensión, ¿sí? Tal vez en chicos muy chicos hablaríamos con un centro de juego, digamos, en media cancha, ¿sí? Para poder facilitar la acción, el entorno, ¿sí? Pero sí, la elección de nuestro centro de juego va después de que nosotros, digamos, después de que el jugador ejecuta el gol, ¿sí? En base a qué elige su centro de juego, ¿sí? Número 1, ¿sí? Vamos a marcar el círculo rojo, que es el centro de cancha, ¿sí? Vamos a marcar... ¿con qué lo hice recién que había quedado bien? Bueno, vamos a marcar... Con el aerosol, Tincho, creo que habías marcado el resto. Sí. ¿Dónde está el aerosol, no? Clican en el pincel y bueno, no importa. Vamos a marcar con este círculo amarillo la cercanía al centro de cancha, que es por ahí debería rondar mi centro de juego en singles. Número 1, lo que tengo que tener en cuenta para establecer mi centro de juego es si estoy golpeando de este lado o de este lado. Si golpeo del lado derecho o del lado izquierdo, voy a tender a ir del mismo lado donde yo golpeo. Si yo golpeo hacia el lado derecho, mi centro de juego va a tener que estar probablemente bastante orientado hacia el lado derecho, no hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Por una cuestión de poder cerrar y cubrir los ángulos de la cancha de manera correcta. ¿Sí? Si yo golpeo acá, mi centro de juego, ¿sí? Vamos a marcarlo con azul, tiene que estar más o menos por acá, ¿sí? Más o menos por acá, no por acá,
porque queda todo este espacio libre, si estuviese acá. Bien. Ahora, ¿de qué voy a depender? Si mi centro de juego está más adelantado o más retrasado. Bueno, una cosa es que el jugador impacte la pluma acá. Una cosa es que el jugador adversario impacte la pluma acá. Otra cosa es que impacte la pluma acá. Por ejemplo, en el fondo de cancha. ¿Sí? Cuando el jugador, por ejemplo, yo levanto el fondo de cancha, impacte la pluma más cerca de la red y yo haya levantado la pluma a esta zona, ¿sí? Mi centro de juego va a tener que estar levemente hacia atrás. ¿Sí? Mi centro de juego ya va a tener que estar más o menos por acá. ¿Sí? En cambio, si yo veo que mi jugador, que el jugador adversario impacta más lejos de la red, mi centro de juego puede avanzar un poco más. ¿Sí? ¿Ok? A esto me parece que ya no aplica para estas edades, pero bueno, ya que surgió la pregunta. ¿De qué también depende qué tan agresivo soy? O sea, ¿a qué le llamo agresivo? ¿Qué tan agresivo soy en adoptar un centro de juego? Obviamente un centro de juego agresivo es cuando yo más cerca de la red estoy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando la pluma pase, yo la voy a agarrar mucho más temprano y le voy a quitar tiempo al adversario. Depende de que, por ejemplo, a la altura que está golpeando el adversario en su lado. Por ejemplo, no es lo mismo, ¿sí? Yo levanto una pluma acá y el adversario llega con tiempo para poder ejecutar, por ejemplo, un golpe ofensivo, a que si el adversario llega golpeando por detrás de su cuerpo. Si yo veo que el adversario llega golpeando por detrás de su cuerpo y probablemente impacte a la altura de su cabeza o por debajo, yo ya sé que ese adversario a mí un remate no me va a poder hacer. Entonces mi centro de juego, en vez de estar acá, va a tener que avanzar un poquito más, ¿sí? Avanzar un poquito más, para poder tratar de quitarle tiempo. Entonces, mi centro de juego va a depender de dos cosas. Número uno, si estoy jugando a la derecha o a la izquierda. Entonces yo me tiro a la derecha o a la izquierda. Es como que voy con la pluma, pero siempre cerca del centro, siempre cerca del punto rojo. Nunca de frente, siempre voy a estar medio en diagonal. Número dos, si yo levanto al fondo de cancha, ¿qué tan profundo va a golpear el adversario? Y número tres, tengo que poder observar a la altura que probablemente va a impactar el adversario. ¿Sí? Esto tiene mucha observación y tiene mucha anticipación. Correcto, gracias. De nada. Más preguntas. Tani o Cera, si quieren agregar algo. No, solamente una cuestión de la observación del rival, que énfasis en que si el chico no lo hace naturalmente hay que enseñarle a hacerlo. Y también es importante que en la observación, esto es algo que no se dice en muchos lugares y es muy importante, que el chico más que observar, que cuando una vez que golpea, por ejemplo, hace un lob, que no observe la pluma, sino que observa al otro jugador, porque el chico ya, o sea, debería saber a dónde va la pluma. Si yo hago un lob, ¿a dónde va la pluma? Al fondo. Bueno, entonces, eso ya lo sé. Yo tengo que ver al jugador cómo va a ir a golpear. No sé si se me entendió. Tincho, tus sabias palabras lo explicarán mejor. No digas sabias. Pero bueno. Sí, a ver, esto que Serafín está aclarando, obviamente, no se va a dar en esta etapa en un valga la redundancia. Un primer momento. Claro, iba a decir una etapa. Es para el último pedacito, 11, 12 años, eso ya se puede ver. Sí. No sé si hay varios acá, supongo que conocen a Max y Retic, supongo que los habrán tenido en algún torneo, y los que no, bueno, un chiquito de Neuquén. Él hay algunas cosas que ya hace de estas, Milena también, otra chica también, son cuestiones que también pasan en ciertos chicos destacados, pero bueno, nada, también está bueno decirlo. Sí, pero lo importante es que no es una cuestión que solamente que es para chicos destacados, sino que también es una cosa que se puede enseñar y que los chicos lo pueden hacer. Obviamente hay chicos que lo hacen por sí solos, lo hacen de manera intuitiva,
hay chicos que tal vez lo adquieren mucho más rápido, y hay otros chicos que, bueno, que les cuesta, que es lo natural, ¿no? Pero sí, se puede hacer tranquilamente. Perdón, Sera, te interrumpí, discúlpame. No, yo estaba esperando que completes la respuesta. Bueno, si no hay más preguntas, porque ya nos estamos pasando a 1:25. Sí, disculpe. Mañana a las 11 hay otra clase, así que tal vez procesan algo. Los videos están subidos a YouTube, así que pueden revisar los golpes. Si hay algún... Es un videito de 4 minutos 30, así que tranquilamente se puede ver ahora rápido. Y si tiene alguna pregunta para mañana, se puede hablar. Tincho, ¿está la diapo de los contactos por las dudas? Sí. Bueno, ahí están nuestros contactos. Otra vez, por si alguno no lo pudo anotar ayer. Si alguno no estuvo presente ayer la última vez, excepto el de Tani, que me quedó el celular ahí colgado. Así que bueno, nada. Creo que El día, a ver, dos cositas. Vamos a corregir rápido la cuestión del link para ingresar y se los vamos a estar enviando. Y el día de mañana nos vamos a concentrar en la siguiente etapa, que es la etapa de identificación y selección, que supongo que es donde la mayoría de ustedes tienen chicos en esas edades. También sé que hay muchos que tienen chicos en esta etapa de iniciación, pero bueno, eso va a ser un poco el foco del día de mañana y espero que les resulte interesante. Así que bueno, cualquier pregunta, ahí tienen nuestros contactos y nos estaremos comunicando ya a la brevedad con ustedes. ¿Ok? Así que bueno, nada, damos ya por finalizado. Les agradecemos que se hayan hecho el tiempo por estar acá. Ojalá que haya sido de su gusto, que haya sido de utilidad. Y bueno, nos veremos mañana de nuevo para seguir con esto. Bueno, nada. Gracias, Martín. Gracias, No, Serafín. gracias a ustedes. Gracias, Tani. Bueno. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias.